A continuación le presentamos la biografía de la invitada del día de hoy, la señora Patricia de Arzú. El 3 de octubre de 1953, en la ciudad de El Salvador, nace Patricia Escobar. En 1974 se casa con el señor Roberto Soudi, con quien procrea 2 hijos. 4 años más tarde, enviuda. Con familia en Guatemala deja su país natal y adopta la nacionalidad guatemalteca. Con el correr del tiempo se casa con el señor Álvaro Arzú. Hoy en día la familia Arzú Escobar está compuesta de 7 hijos y 11 nietos. Cursa estudios de Administración de Empresas en Broward Community College de Florida, Estados Unidos, y Filosofía en la Universidad Rafael Andívar. Cuando el señor Arzú llega a la municipalidad de la ciudad capital, ella funda y coordina la Secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala. Fue primera dama de la nación cuando su esposo fue electo presidente de Guatemala. Durante los años que trabajó en la Municipalidad de Guatemala y gobierno del Partido de Avanzada Nacional, fundó varios programas entre los que destacan hogares comunitarios, ancianidad, prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar, de la mujer rural y Con tus hijos cumple. Este año es proclamada como candidata presidencial por el Partido Unionista. Su compañero de fórmula es el ingeniero Álvaro Hugo Rodas. Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa especial de Presidenciables 2011. Recuerda que estamos llegando a toda Guatemala a través de nuestras 84 repetidoras. También estamos en más de 200 empresas de cable y por supuesto estamos llegando a nivel internacional con nuestro canal hermano Telecentro Internacional a través del 429 de DirecTV, Estados Unidos, Canadá y toda Centroamérica. Como siempre nos acompaña hoy el grupo G4, que es el garante de este tipo de actividades, y se encuentra ya con nosotros acompañándonos el arzobispo metropolitano Julio Bian Morales. También se encuentra con nosotros el doctor Sergio Fernando Morales Alvarado, procurador de los derechos humanos, y por supuesto el reverendo Jorge Morales Villatoro, presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala. Ellos están dando fe y son garantes de esta entrevista que hoy realizamos a nuestra entrevistada, a nuestra invitada especial, la señora Patricia de Arzú. Ella es candidata presidencial por el Partido Unionista. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, Elsie. Aquí en este especial. Como usted sabe, lo hemos platicado en otros programas y se lo hicimos a ustedes saber también por escrito. El objetivo de este programa es conocer los planes de trabajo, principalmente en los temas de economía y en los temas de seguridad que tanto nos están afectando a nuestro país. Y eso implica e incide, por supuesto, en la violencia, en la falta de educación, en la cantidad de gente que está pasando una crisis alimentaria, desnutrición, etcétera. Entonces, este es el objetivo de la entrevista y vamos a pasar rápidamente con uno de los postulados que ustedes tienen en el Partido Unionista. Ustedes hablan claramente a favor de la economía del mercado sin mayor intervención del Estado. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué hará su gobierno para que crezca la economía, para que haya un desarrollo sustentable para las y los guatemaltecos, para que realmente haya un mejoramiento en el proceso económico que nos está afectando a todo el país? Así es, pues nosotros hemos pensado que en el primer día de gobierno se va a implantar un orden, autoridad, justicia, equidad y hablar con la verdad y poner al gobierno a trabajar, porque pues hoy por hoy pareciera como que hay desorden y lo principal es el orden, poner las finanzas en orden, poner a cada quien en su lugar,
a trabajar con disciplina. Y eso genera confianza. Al haber confianza, entonces, pues la gente quiere invertir y viene la inversión. Ya lo tuvimos en nuestro gobierno, el gobierno de mi esposo, en la cual yo también fui parte de ese equipo. Eso es lo que se hizo. Y cuando se genera la confianza, inmediatamente empieza el gobierno a funcionar. ¿Y cómo pasó esto? Bueno, imagínense que en el gobierno de mi esposo, cuando llegamos al gobierno no había ni siquiera para pagar sueldos. La primer quincena, él tuvo que salir a la banca privada y adquirir un crédito para hacerle frente a las deudas que habíamos heredado. Señora de Arzú, quiere decir que para poder salir de este problema económico, usted nos está señalando de que vamos a hacer o vamos a endeudarnos más, ¿se van a hacer más préstamos todavía de los que tenemos? No, yo le estaba diciendo de que esa fue nuestra situación en esos momentos. ¿Qué es lo que va a hacer entonces usted ahorita? Entonces, mire, al haber confianza, genera ingresos, porque ¿quién quiere invertir en un país donde hay inseguridad, donde nadie está en las extorsiones al diario vivir, donde nos secuestran, donde nos matan? Entonces la gente no tiene confianza. Obviamente hay que primero dar la confianza, inmediatamente tomar las acciones necesarias en la seguridad. ¿Cómo va a lograr usted esa confianza? ¿Qué específicamente, qué es lo que usted va a hacer en su gobierno? Bueno, en el momento de que se respeten inclusive las deudas adquiridas, como lo hicimos nosotros, eso empieza a generar confianza de que es un gobierno que tiene intenciones de cumplir con sus compromisos. Y inmediatamente la gente siente esa confianza, porque la confianza se da al haber orden, al haber disciplina, al haber autoridad. Y se siente, porque se toman los controles de la policía, del ejército, y se toman las acciones que se necesitan tomar en el momento. Estamos hablando, nosotros obtuvimos datos del Banco de Guatemala, que solo el presupuesto para este año, estamos hablando de alrededor de 54.000 millones de quetzales, 54.390.896. De esto, casi el 70% es en funcionamientos, gastos constitucionales que ya están previstos, ¿verdad? Que ya son compromisos que se tiene. El 12% es para pago de deudas que tenemos tanto interna como externa, y el resto, que apenas sería un 9%, estamos hablando que es para infraestructura. ¿Cómo piensa usted entonces utilizar este presupuesto, que sería el mismo que tendría para empezar en el 2012, haría más pequeño el gobierno? Mire, lo primero, como le digo, es poner orden. Cuando se aplica bien el dinero, alcanza. Nosotros tuvimos un presupuesto de 19.000 millones de quetzales. Hoy anda, como usted dice, 54.000, 60.000, se manejan otras cifras. ¿Y a nosotros por qué nos alcanzó? Porque se aplicó bien el presupuesto, con honestidad, con eficiencia, con un equipo que ya sabe trabajar. Esa es la diferencia. No hay dinero que alcance si no se aplica bien. Eso lo vemos claro hasta en la economía familiar. Si tenemos pocos ingresos y los aplicamos bien, nos alcanza. Y la clave está en aplicarlos bien. Hay un gran problema hoy en día también, la evasión fiscal. Según el Instituto de Ciencias Financieras Centroamericanas, tenemos un déficit fiscal de más o menos 1.900 millones de dólares. ¿Qué piensa usted hacer con la evasión fiscal? Porque desde hace más o menos 4 o 5 gobiernos nos han ofrecido que iban a combatir esto y hasta el momento no se han dado resultados favorables. Usted dice en aplicar la ley. ¿Cómo combatir? ¿Cómo combatir la evasión fiscal? La evasión fiscal. Mire, evadir los impuestos es realmente como un robo. Es un fraude, eso tiene que ser penalizado. Pero también se tiene que generar confianza, porque la gente dice, no pago mis impuestos porque se lo roban. Entonces,
al haber confianza, como lo hubo en nuestro gobierno, que al haber habido confianza, ingresaron más recursos a través de la recaudación fiscal. ¿Por qué? Porque había confianza. Nadie quiere pagar impuestos donde no tienen la seguridad, la certeza de a dónde van los ingresos. Pero cuando hay confianza, como lo hubo en nuestro gobierno, como lo hay en el gobierno municipal, que los ingresos van para arriba de las recaudaciones, entonces la gente los paga. Y el que no los paga, pues hay fraude. Y por fraude hay delito, hay penalizaciones, hay cárcel. Tiene un trabajo muy importante usted que hacer entonces para regenerar y fortalecer la SAT, ¿ya? Y me imagino yo también para negociar con todos los poderes y que se aplique la ley, incluyendo el Congreso de la República. Así es, definitivamente nosotros en nuestro gobierno fue que pusimos la SAT. Y mire lo que ha sido la SAT, cada año recauda más. Entonces, sí, pero la evasión también ha crecido. Por la falta de confianza. No solo la falta de confianza, la SAT recordemos que no tiene un presupuesto también adecuado, la cantidad necesaria de personas para poder implementar esto. ¿Usted haría una reforma también en la SAT para mejorar esa recaudación? Pues mire, es apoyar a las instituciones, es poner a personas claves, y el que no lo está haciendo bien, pues obviamente destituirlo, y el que lo está haciendo bien hay que apoyarlo. Entonces es cuestión de apoyar lo que está funcionando. La SAT está funcionando. Tal vez se necesita que se le mejoren ciertos ingresos, ver en qué hay alguna deficiencia, pues reforzarla. En relación a las políticas sociales, ¿cuáles son las políticas sociales que usted quiere implementar precisamente para reducir la pobreza? Bueno, mire, la pobreza es un flagelo realmente de lo que estamos viendo, es muy triste. Cada vez estamos más pobres. Yo veo más pobreza en los programas que yo atiendo de la municipalidad y los estamos ayudando con educación. Nosotros estamos dando la educación, tenemos las escuelas municipales donde nuestros niños reciben 3 tiempos de comida, reciben inglés, reciben computación, danza, música, pintura, escultura, y a los papás los capacitamos. Y mientras están siendo capacitados para empleo, les damos una bolsa de comida para ayudarse, pero es temporal y los estamos enseñando a generar ingresos. Quiere decir que usted va a proyectar las mismas políticas sociales que está implementando la municipalidad, que llega a menos cantidad de gente, para toda la población guatemalteca. Así es, mire. Tomando en cuenta que cada región es diferente. Totalmente. Definitivamente la gente necesita capacitación para emplearse. En nuestro gobierno yo di créditos a muchas mujeres y capacitación, que si querían criar pollos, eran pollos y cerdos, molinos de ixtamal, y ellas empezaban a generar sus ingresos. O sea que para el interior obviamente es otra forma de llegarles a través de créditos. Aquí es de capacitarlos en belleza, en floristería, las mujeres en cocina, en repostería, en trabajos manuales, para que inclusive desde su casa puedan generar sus ingresos y puedan poner su negocito, y así va desarrollándose y va erradicándose la pobreza, pero tiene que ser con capacitación. Usted ha hablado también y ha ofrecido, y pregunto sobre los ofrecimientos porque a mí me llama la atención de con apenas 54,000 millones de quetzales que tenemos, más todas las deudas internas y externas que tenemos, que más o menos suman un 28% de ese presupuesto, y que todavía las vamos a pagar a 40 y 50 años. Usted también ha ofrecido viviendas, tomando en cuenta la política actual, que por cada vivienda se le da a un guatemalteco 28,000 quetzales. Quiere decir que con la cantidad de viviendas que usted ha ofrecido, si no estoy mal, si estamos hablando más o menos para un parámetro de 4 años, tengo aquí que se necesitarían alrededor de 28,000 millones de quetzales para poder sacar esta cantidad de viviendas. ¿De dónde va a sacar el dinero?
Bueno, usted lo está planteando con el modelo de Fowabi, así es. Trabajo, pero nosotros... Ese es el parámetro, porque sí. si no, si usted lo plantea de otra forma, me imagino que tendrá también de dónde sacar a los fondos. Bueno, es que nosotros lo estamos planteando con la ley que ya está en vigencia, de la ley de alianzas público-privado. ¿Qué quiere decir esa alianza? Que es una alianza entre el gobierno y la empresa privada, y lo privado. Entonces, la inversión se haría ya sea mitad y mitad o lo que en ese momento se defina cuánto va cada parte. ¿Y de dónde se financia el Estado? Bueno, pues puede ser a través del Banco Mundial, del BID, o inclusive hoy por hoy hay 45.000 millones en la banca privada que depositan en el Banco de Guatemala a un 8%, lo cual es bien bajo. Solo ahí hay 45.000 millones. Y entonces, al haber esta inversión en la parte privada, esos fondos de la banca privada pueden ser invertidos en la vivienda, donde le va a generar un 15-20%, y que esta ley que ya está vigente tiene también la facultad de abrir acciones y bonos para cualquier persona guatemalteca que en vez de tener su dinero en el banco que le está rindiendo hoy por hoy un 1%, pueda pretender que le paguen un 10-15% invirtiendo en una empresa donde va a entrar de socia con el gobierno para hacer vivienda. Pero usted está hablando ahorita, fíjese, tenemos una población de 14 millones de habitantes. Estamos diciendo que el 50.9% de ese porcentaje es gente pobre y el 15.9% está en la extrema pobreza. ¿Realmente va a poder pagar esta gente este porcentaje de intereses para obtener una vivienda? Y como usted decía, ¿cuánto tiempo le va a llevar a usted también recobrar la confianza de la banca privada y de empresas privadas para que realmente ellos estén prestando el dinero que se requiere, incluso con los grandes problemas económicos financieros que se tienen a nivel internacional y que sabemos que de alguna manera la crisis estadounidense también afecta a esos préstamos? Bueno, mire, cuando hay confianza de un gobierno, y ya la tuvieron con nosotros, y lo han visto en la municipalidad, y la gente hoy por hoy que tiene su dinero en un banco le está rindiendo el 1%. ¿Quién quiere que le siga rindiendo un 1%? Y cuando vean que aquí le puede rendir un 15%, un 20%, obviamente la gente va a querer invertir. Y lo que gana el gobierno con su ganancia, eso financia a la vivienda popular. Entonces, la persona que hoy por hoy paga su cuarto por 600 quetzales al mes, que es lo que yo veo con los padres de familia de los niños de la municipalidad, de las escuelas municipales, que son gente muy pobre, esos mismos 600 quetzales que pagan de renta o 1,000, los van a invertir para tener su vivienda. Tal vez a 10, 15 años plazo van a terminar de pagar su vivienda, pero ya tienen un patrimonio. Vámonos rápidamente al tema de la crisis alimentaria y nutricional que vive nuestro país. Es una de las preguntas que les interesa mucho al G4. Y es que, según los últimos índices, nosotros tenemos una población de niños de 0 a 5 años que, según el Instituto Nacional de Estadística, rondan los 2.500.000 niños, ¿verdad? De esos 2.500.000 niños, imagínense, el 65% tiene problema de desnutrición y hay una gran crisis alimentaria en nuestro país que ronda por esa misma situación. ¿Qué planes tiene usted para combatir este problema que es considerado como uno de los grandes problemas del milenio, incluso destacado mucho por Naciones Unidas? Así es, esto es uno de los principales problemas de Guatemala, porque imagínense, nuestros niños es la base de un país, porque son los niños que van a ser los adultos de mañana. Y si ellos están desnutridos, eso les afecta su intelecto y su crecimiento, su talla y su peso. Entonces son niños que llevan una deficiencia que si no se corrige antes de los 5 años, quedan marcados para el resto de su vida. Y eso se traduce en que ellos van a ser niños que van a desertar la escuela y que no van a tener
poder aprovechar las oportunidades más adelante de un mejor empleo y, en fin, la ¿Cuáles pobreza. serían las políticas entonces así es. Directo para esto? Pues mire, lo que ya estamos haciendo en todas nuestras escuelas municipales, que tengo a mi cargo más de 2,000 niños, los niños que están en esta edad, les estamos corrigiendo totalmente su desnutrición a través de un atol fortificado que se llama Chispudito, que lo desarrollamos nosotros con Alimentos S.A. Es una incaparina mejorada que lleva 21 vitaminas y minerales, zinc, hierro y vitamina A, y esto hace que el niño se le corrija la deficiencia que tiene de desnutrición. Y les damos 2 atolitos al día, en la mañana y en la tarde. Además, acompañado de un almuerzo totalmente nutritivo, balanceado, hecho por nutricionistas que tenemos nosotros en nuestras escuelas, y el niño en un año, antes de un año, lo hemos nivelado. Entonces, eso es nada más de trasladarlo para todos los niños de Guatemala a través de las escuelas públicas. El único tema sería aquí, otra vez, sentarse a determinar cuál sería el financiamiento para todo esto, ¿verdad? Bueno, tenemos que invertir en la educación, en la nutrición, si esa es la base, Si no vamos a tener un país totalmente débil, enfermo, de ciudadanos enfermos. Tenemos que invertir en la salud y en la educación de nuestros niños. Y la salud esa es parte de la salud, la nutrición, la buena nutrición. Nos vamos a unos mensajes y regresamos con más aquí en Presidenciables 2011. Se encuentra con nosotros la señora Patricia Arzú del Partido Unionista y regresamos con el tema de seguridad. Estamos ya de regreso con ustedes aquí en Presidenciables 2011 con el ingeniero Mario Estrada de la UCN y ahora rápidamente pasamos al tema de seguridad. Ingeniero, como usted sabe, la falta de seguridad, la violencia que impera en nuestra sociedad, los últimos hechos que se han dado en nuestro país pues son un ejemplo de esto, ha sido uno de los problemas más grandes que tiene nuestro país. Según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos, solo en los últimos 3 años van más de 25,000 muertes. Y en este año electoral, en este proceso electoral, son 81 hechos violentos y de los cuales 31 muertes violentas se han dado precisamente de tipo político. ¿Qué piensa hacer su gobierno, la UCN, para mejorar estos índices realmente y que Guatemala pueda vivir en un pueblo en paz? Sí, hoy los hogares están viviendo una angustia tremenda, una preocupación, una desesperación, porque ya no se puede vivir con tranquilidad en los hogares, hay desesperación. Lo que hay que hacer en Guatemala, hay que iniciar reestructurando la Policía Nacional Civil. Cuando hablo de reestructurar la Policía Nacional Civil, hay que profesionalizarla más. Hay que mejorar los ingresos de los policías. Hay que equiparlos mejor, porque con el equipo que tienen no le pueden hacer frente a la ola de delincuencia, porque hoy los criminales andan más equipados que la propia autoridad en Guatemala. Hay que modernizar el ejército en Guatemala, un ejército moderno, porque tenemos un ejército en tiempos de paz, respetando, y los acuerdos de paz lo dicen, que se requiere de un ejército moderno y profesional. Hay que profesionalizar. O sea que también para esto se necesita dinero. ¿Piensa incrementar el presupuesto de ellos también? Estamos hablando del pacto fiscal. Es que es urgente el pacto fiscal. No podemos seguir así porque vamos a continuar sin recursos. Quisiéramos hacer muchas cosas. Quisiéramos resolver muchos problemas. Sin dinero, obviamente no se va a poder. No lo vamos a lograr. ¿Va a crear algún impuesto especial para realmente incrementar el presupuesto de estos? Tenemos que ver hasta dónde la recaudación que tenemos se está trabajando con eficiencia. También hay que eficientar la recaudación. Hoy Estamos hablando de 1.600 millones de dólares
dinero que no entra, evasión de impuestos. Una evasión muy grande, o sea, no hay eficiencia en la recaudación. Aquí hay que preocuparnos, aquí tenemos que hacer un sistema de recaudación mucho más eficiente y también hay que establecer una recaudación mucho más justa y equitativa, porque usted ve pagando los impuestos a la gente con su morral, con su sombrero, a la gente sencilla, a la gente humilde, ¿Y cómo la gente lo piensa la hacer? gente que no espera una exoneración, la gente que no espera condonación de deuda, es la gente que siempre cumple con su responsabilidad. Ahora, ¿cómo lo piensa hacer si la SAT ha demostrado que es ineficiente en esto? No tiene los recursos necesarios. Pues hay que, en primer lugar, hay que concientizar a la persona que está en la SAT o que llegue a la SAT. Hay que hacer un compromiso muy grande, porque el compromiso del Estado no solo es venir y también solo poner impuestos, más impuestos, porque al final, le voy a poner un caso, si se incrementara el IVA hoy por hoy, ¿quién es el que termina cumpliendo con la responsabilidad de pagar el IVA? Siempre el de abajo, porque el de abajo viene cuando va a comprar la camisa, el sombrero, el pantalón, ahí va el IVA. Ahora, ¿estarán tributando el IVA los empresarios, los que recaudan el IVA? ¿Estará llegando ese IVA a la SAT? Esa es la primera interrogante. O sea que aquí tenemos que tener una recaudación también mucho más justa. ¿Una reforma fiscal? Hablemos de pacto fiscal. Hablemos de un pacto fiscal y de un pacto social. Yo me llevo también por un pacto social, donde se establezcan compromisos serios. Porque tenemos que pensar que Guatemala es un solo país y todos vivimos en este país. Porque no existe una Guatemala para pobres ni una Guatemala para ricos. Guatemala es un solo país y no existe una Guatemala para indígenas, para ladinos, para xincas, para garífonas. Todos vivimos en un solo país y todos debemos de comprometernos a sacarlo adelante, porque si no nos comprometemos, Guatemala se va a hundir. Esto es como el barco, donde van de primera, de segunda y tercera clase. El día que el barco se hunde, ahí sí que se ahogan todos. Entonces, por eso tenemos que comprometernos todos a cumplir con nuestros compromisos y a luchar por sacar adelante a Guatemala. Regresando al tema de seguridad, ingeniero, ¿usted apuesta por un Ministerio de Seguridad? Sí, pero... ¿Y qué pasaría con el de Gobernación? Sí, yo le apuesto a un Ministerio de Seguridad, pero voy más con la descentralización de la seguridad. Yo preferiría mejor tener 333 ministritos de gobernación. Cuando le digo esto es trasladar la seguridad hacia los diferentes municipios, que la autoridad del municipio se encargue de la seguridad de su municipio. Ahí conocen a la gente que vive en el municipio, pueden venir, controlar, fiscalizar sus movimientos. Que el Ministerio de Gobernación se encargue de capacitar, se encargue de instruir, ¿sí? Se encargue de venir y supervisar el trabajo que ejecuta cada uno de estos pequeños ministros, 333 ministros. ¿Y estamos los guatemaltecos preparados para una descentralización en el interior del país cuando el narcotráfico y el crimen organizado está imperando en nuestro país, principalmente en el interior? Pues debería de darse ya el primer paso. Venimos hablando, y mire, todos los proyectos políticos en Guatemala, desde que yo recuerdo, desde 1980 para acá, se viene hablando de la descentralización del Estado. Y yo estoy hablando de la descentralización de seguridad. Claro que sí, claro que se puede hablar de descentralizar la seguridad. Sería mucho más efectiva, porque no estamos centralizando la seguridad del país en una sola persona. Estamos comprometiendo a todo un país a que participe, a controlar, ¿sí?, la seguridad, la tranquilidad de su gente, de su pueblo. Donde hay ¿sí? una participación, me imagino, de la población, ingeniero, porque cuando hablamos, por ejemplo, de las municipalidades del país, imagínese usted, el 39% de estas se les ha localizado que hay realmente una corrupción tremenda. Entonces, al hablar de descentralización, imagínense qué tipo de control tendríamos que tener también en la seguridad interna del país. Hay una cosa que es muy importante, Elsie. El alcalde tiene muchas funciones, pero la estructura municipal tiene varias direcciones.
Existen policías municipales en la mayoría de municipios del país. ¿Por qué no venir y delegar también autoridad a esas policías municipales? Hay cámaras en diferentes municipios del país que ayudan a controlar la movilización interna en el municipio. Hay que organizar por barrios, ¿sí?, a los comités de seguridad de barrio. La población está cansada y yo le garantizo que gustosamente participarían por llevar esa tranquilidad y esa falta de, esa seguridad y esa tranquilidad que necesita el guatemalteco, el vecino en su hogar. Yo, en lo personal, si me tocara a mí, pues, me tocaría que venir y participar en los turnos que corresponden, porque tenemos que empezar a crear nuestro propio sistema de seguridad, porque el concepto de seguridad no solo es un compromiso del Estado, también es un compromiso del guatemalteco en sí. Si queremos vivir tranquilos, si queremos vivir con tranquilidad, tenemos que participar también para dar nuestro aporte, nuestro granito de arena, para poder controlar el área donde vivimos. Eso implica una mayor inversión. Bueno, cuando se trata del tema de la seguridad, la descentralización de la seguridad a través de la autoridad municipal, sí, porque ahí hay elementos de seguridad que participan. Los que son a nivel de comités de barrios es otro asunto, eso ya es voluntario, porque todos debemos de comprometernos y todos deberíamos de participar. Recuérdese que existen ya policías municipales en cada uno de los municipios que ya tienen una asignación presupuestaria. Claro, a la hora de descentralizar la seguridad, el Ministerio de Gobernación tiene que trasladar cierta cantidad de recursos para poder equipar y para poder fortalecer a esas policías que existen en el municipio. Porque si no, caeríamos nuevamente en una policía ineficiente, ¿verdad?, donde se está invirtiendo realmente en personas que requieren mayor capacitación. La capacitación también tiene un costo, ¿verdad? ¿Quiere decir que usted me está hablando incluso de algún impuesto especial para seguridad? Hace poco me enteré que estaban hablando de una cierta cantidad de dinero como un impuesto de seguridad. Es de analizar e interpretar bien si no hay dualidad en la recaudación de impuestos. Pero si todos los guatemaltecos queremos vivir con tranquilidad y creemos que es un impuesto justo, era de analizarlo, interpretarlo y consensuarlo con el pueblo de Guatemala. Yo no creo que haya un guatemalteco que de acuerdo a sus ingresos quisiera invertir una porción mínima con el ánimo de caminar tranquilo por las calles de nuestro país. Siempre y cuando no exista la corrupción y haya un mejor control realmente de los impuestos que uno está pagando, ingeniero, ¿verdad? Porque uno como guatemalteco quisiera ver que los impuestos de uno se ven reflejados realmente en caminos, en desarrollo, en seguridad, etcétera. Ingeniero, me están informando que ya estamos a minutos de finalizar esta entrevista. Usted tiene 1 minuto para dar su mensaje a toda la población guatemalteca. Muchas gracias, Elsie. Primero quiero manifestarles a todos los guatemaltecos que gracias por esas llamadas, esa preocupación que existía con el accidente de nuestro candidato a la vicepresidencia. Hubo mucha preocupación en muchos guatemaltecos. Gracias por esas muestras de solidaridad y a Mauricio le mando un fuerte abrazo y espero entonces que se recupere muy pronto. También quiero decirle a toda esta gente linda de nuestro país que estamos trabajando en un proyecto político plural e integral. Somos un proyecto político completo. Aquí en nuestro proyecto político hay sindicalistas, hay asociaciones de maestros, asociaciones de campesinos y también hay un grupo empresarial. Estamos demostrándole a Guatemala que unidos podemos caminar juntos y que unidos podemos lograr la Guatemala que soñamos. Unámonos todos, ya dejemos a un lado nuestras diferencias y que nos pongamos a trabajar, porque queremos una Guatemala donde podamos vivir con tranquilidad y que podamos vivir en paz. Queremos una Guatemala con oportunidades, queremos una Guatemala donde todos podamos confiar en quienes nos dirigen, porque el día en que se pierde la confianza, ahí se termina todo. Es bueno devolverle la confianza al guatemalteco. Nosotros estamos dispuestos a devolverle esa confianza que han perdido la mayoría de guatemaltecos. Gracias por creer en el proyecto político de UCN, gracias
por creer en el binomio presidencial de UCN. Muchas gracias, los invitamos a que este 11 de septiembre se acerquen a las urnas a emitir su voto, porque es la única manera en que podemos fortalecer la democracia. Muchas gracias, Elsie. Bueno, hemos llegado al final de este programa Presidenciales 2011. El próximo domingo estará con nosotros la señora Patricia de Arzú, del Partido Unionista. Muchísimas gracias a los señores del G4, que son garantes de esta entrevista, y a usted, ingeniero, por haber estado con nosotros en Presidenciales 2011. Los esperamos el próximo domingo.